Un hilo conductor recto de longitud 0,2 metros, que yo he representado así en rojo, y masa está situado a lo largo del eje OX. O sea, este es el eje X y Z, ¿vale? En presencia de un campo magnético uniforme es 0,5 kT, es decir, está orientado a lo largo del eje Z hacia el lado en el sentido positivo del eje Z. Aparte está sometido a un campo magnético, también al campo gravitatorio terrestre, dirigido pues en el sentido típico del eje OY para abajo, ¿vale? No existen otras fuerzas aplicadas sobre el hilo. Justifica ayudándose a un esquema el sentido en el que tiene que circular la corriente por este hilo conductor para que el hilo esté en equilibrio. Y calcula razonablemente el valor de la intensidad que hace que ocurra eso. Bueno, pues está sometido entonces a dos campos, al magnético y el campo gravitatorio, y ambos van a ejercer una fuerza sobre este hilo conductor. Si me dicen en qué situación el hilo está en equilibrio, pues tendrá que cumplir que la resultante de la fuerza sea cero. Estas dos son las fuerzas que van a actuar sobre el hilo conductor, por un lado por tener masa y por otro lado por estar circulando la corriente eléctrica sobre él. Al aplicar la ley fundamental de la dinámica, que dice esto, si está en equilibrio, quiere decir que la aceleración tiene que ser cero. Y si la aceleración es cero, entonces la resultante de las fuerzas tiene que valer cero. Así que vamos a ver qué tiene que ocurrir para que la resultante de la fuerza sea cero. La suma vectorial de las dos fuerzas que actúan sobre el hilo conductor, que son la fuerza magnética y el peso, esa suma vectorial tiene que valer cero. Pues vamos a representar esas dos fuerzas teniendo en cuenta la expresión de una y de otra. La fuerza peso tiene esa dirección vertical, sentido hacia abajo, y el punto de aplicación donde se ejerce es en el centro de gravedad del objeto, que si es homogéneo, pues es su centro geométrico. Bien, si yo quiero que la resultante sea cero, si yo tengo una fuerza en dirección vertical, sentido hacia abajo de un cierto módulo, pues tendrá que haber otra que tenga la misma dirección, sentido opuesto y el mismo módulo. ¿Y cuál va a ser esa? Pues la magnética. Es decir, que la magnética necesariamente tiene que ir así. Y ahora, para que la fuerza magnética tenga esa orientación, pues la intensidad de corriente debe circular en un determinado sentido. Pues vamos a ver cuál es ese. Entonces, en este caso, en vez de pedirnos qué dirección lleva la fuerza que actúa sobre ello, lo que queremos es determinar qué dirección debe de llevar la corriente eléctrica y por tanto el vector L para que F tenga esta orientación. Entonces aquí he explicado, pues hay que utilizar la regla de la mano derecha. Con el dedo índice apuntamos el sentido de lo que avanza la corriente eléctrica. Con el dedo corazón, la línea de campo B, que como van en sentido positivo del eje de las zetas, quiere decir que van hacia nosotros, hacia fuera de la pantalla. Colocado así esos dos dedos, el dedo pulgar me daría la orientación de la fuerza. Para que esto ocurra, pues vemos que entonces el dedo índice tiene que ir hacia la izquierda. Así que el sentido de la corriente lo voy a poner pues en moradito. Ahí lo veis. Bien, y ahora vamos a calcular exactamente qué intensidad tiene que circular por el hilo para que ocurra esto. Pues la suma vectorial de las dos tiene que valer cero. La suma vectorial, puesto que tiene la dirección del eje, de la misma dirección, sería, pues, la suma de estos dos vectores sería uno que tendría de módulo la diferencia de los dos. Y la orientación, pues la del eje Y hacia arriba. Por eso J, este es el módulo, la diferencia de los dos, y J igual a cero. Nos quedamos ya solamente con el módulo igual a cero. Sustituimos, bien. Entonces queda el seno de ángulo que forman estos dos vectores, es el ángulo que forma este vector, o sea, la orientación del hilo conductor con la línea de B. Si esto va en dirección X y B en dirección Z, pues 90 grados. El seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, esto sería ILB por 1 igual a M por G. Sí y solo si la intensidad de corriente vale M por G entre LB. Y ya solamente tenemos que sustituir cada variable por su valor. Y el resultado final es 0,784 y son amperios.
tiene que circular esa corriente eléctrica de esa intensidad y en este sentido para que el hilo conductor esté en equilibrio.